Buenos días y bienvenidos a la quinta sesión de nuestra introducción a la filosofía de Descartes. Hoy vamos a dedicarnos al análisis de una de las reglas más importantes, de las reglas para la dirección del espíritu, que es la regla número 4. Y si digo que es una de las reglas más importantes del texto, pues es de manera prioritaria, porque es en esta regla que vamos a ver introducido poco a poco por Descartes la necesidad de un método. Y obviamente este método debe ser primero justificado. ¿Por qué razón necesitamos introducir de repente el concepto de método en la filosofía moderna? Pues en realidad existen dos justificaciones diferentes para justificar el hecho que vayamos a recurrir al método. Hay primero una justificación teórica de la necesidad del método y hay segundo una necesidad simplemente práctica que nos permite entender por qué el concepto de método va a ser tan importante en la filosofía de Descartes. La primera justificación teórica de la necesidad del método pues es simplemente que para conocer de manera certera algún objeto, hay en realidad que saber por qué se le conoce. Es decir, que en realidad saber siempre es saber que sé. Y por lo tanto, saber siempre establece no solo el hecho de detener cierta verdad, sino además de saber por qué razón pensamos que esta verdad es realmente una verdad. Tal como lo dice el mismo Descartes, bien es cierto que uno puede detener ciertas verdades, o bien por suerte, o bien simplemente al azar, pero el disponer de verdades por suerte o simplemente al azar no constituye realmente ningún tipo de conocimiento. Por decirlo en términos muy simples, saber es también saber por qué sé y por lo tanto poder también justificar este saber. Segundo, existe también una justificación práctica del método en la filosofía cartesiana y consiste en decir lo siguiente. De hecho, las personas que aplicaron un método de investigación pues son simplemente más eficientes que las otras a la hora de argumentar o de juzgar. Es decir, que el método, además de permitir crear un concepto más preciso de conocimiento, en este sentido que llamamos conocimiento el saber que se puede justificar, pues también permite de hecho producir más conocimiento. Y aquí cabe recordar que esta idea cartesiana, según la cual tener un método permite producir más conocimiento en el campo de la ciencia, pues surge exactamente en este momento, puesto que cuando Descartes escribe este texto, pues él ya había conocido en su vida muchos éxitos en términos de ciencia, sobre todo en el campo de la matemática y en el campo de la física. Podemos aquí también recordar todo el famoso milagro holandés del siglo XVII, en el cual, tal como habíamos señalado, pues de repente, gracias a la formalización de la naturaleza, pues se abren realmente las puertas de un nuevo mundo. Ahora bien, ¿cuál es exactamente la definición del método en el mismo tipo de Descartes? Pues permítanme leerles directamente la definición del método tal como el mismo Descartes la describe. Cito: así pues, entiendo por método reglas ciertas y fáciles, las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca nada falso por verdadero y, no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello que es capaz.
Y notarán dos cosas importantes en esta definición del método. Primero, el hecho que para Descartes debe ser la aplicación de reglas fáciles. Y segundo, su carácter exhaustivo, ya que nos debe llevar a conocer todo lo que un entendimiento humano puede conocer. Es decir, todos los objetos y no necesariamente todas las cosas. Pero noten también que en él, de todo aquello que es capaz, Descartes ya indica que pueden haber verdades inaccesibles al conocimiento humano. Como siempre, cada vez que Descartes limita el conocimiento, pues abre paradójicamente todo un mundo que deberá ser tratado por otra facultad que el entendimiento humano. Por eso siempre podemos dar en realidad dos lecturas un poquito diferentes de la modernidad. Por un lado, es una limitación del mundo a sus características cognoscibles, pero por otro lado, la modernidad también libera todo un mundo de la ciencia y de la razón humana. Es decir, que vamos a decir que el mundo de los objetos es el mundo de la certeza y todo lo que se pueda cuantificar, todo lo que se pueda matematizar va a ser el campo de los objetos, del conocimiento humano y además de la certeza, pero eso no quita que pueda existir al lado otro mundo, el mundo de las cosas que no pueden entrar dentro de las condiciones de la objetualidad, y este otro mundo de las cosas, pues, permanecerá siempre fuera del entendimiento humano o fuera del alcance del conocimiento humano. Y como era de esperar, en este método, pues una vez más Descartes hace referencia a las matemáticas. Pero hay un punto muy importante que notar acerca de esta nueva referencia a las matemáticas. Tal como lo dice explícitamente Descartes, no debemos focalizarnos sobre las matemáticas tal como las entendemos ahora, ya que él mismo explica de manera explícita que lo que se busca para establecer el método y para determinar el proceso de transformación de las cosas en objetos no se encuentra en las matemáticas que él llama ordinarias, sino en otra disciplina. Cito: fácilmente se dará cuenta de que en absoluto pienso aquí en la matemática corriente, sino que expongo cierta disciplina distinta de la cual aquellas, es decir, la matemática corriente, son más bien envoltura que partes. Y de hecho, Descartes precisa bien que el método que él propone en ningún caso se debe limitar a proveernos resultados óptimos en el campo de las matemáticas, ya que esta disciplina, por muy certera y por muy magnífica que sea, no es la que nos es más útil en la vida. Y ahí es interesante notar que incluso en la filosofía de Descartes, es decir, incluso en la filosofía de alguien que le tiene tanto amor a las matemáticas y que tiene tanta admiración por las matemáticas, pues incluso en esta filosofía encontramos paradójicamente cierta futilidad de las matemáticas ordinarias que al reflexionar solo sobre modelos formales nos alejan en realidad de las verdaderas necesidades cotidianas de la vida. Así, está claramente dicho que el objetivo del libro y del método no es únicamente matemático, en este sentido que no nos impone ni tampoco nos propone limitar nuestro conocimiento a conocimientos matemáticos, sino exactamente al contrario, pretende analizar lo que dentro de las matemáticas se puede extender a todas las otras disciplinas. Cito una vez más el texto de Descartes, regla 4. Esto es en verdad lo que principalmente me he propuesto en este tratado.
Y no tendría en mucho estas reglas si no sirvieran más que para resolver vanos problemas en los que calculistas y geómetras ociosos acostumbraron a distraerse, pues así creería no haberme distinguido en otra cosa que en decir bagatelas acaso más sutilmente que otros. Ahí en el texto está clarísimo, el objetivo no es de producir verdades matemáticas que son en realidad futiles dentro del campo o que son futiles para quien intenta organizar su vida de manera filosófica. Así que si bien Descartes utiliza a las matemáticas como modelo epistemológico, pues no se limita al descubrimiento de verdades matemáticas, por lo que ya entendemos que todo el interés del método y todo lo que busca Descartes pues es en realidad extender a objetos no matemáticos, pues extender algo, que es lo que vamos a determinar ahora, que encontramos dentro de las matemáticas. Y por esta razón, el mismo Descartes señala que esta nueva disciplina a la cual él se refiere, que no son las matemáticas ordinarias, sino matemáticas mucho más generales, pues es lo que él va a llamar la matemática universal, en latín matesis universalis, que permite en realidad obtener de cualquier objeto del mundo la misma certeza que la que tenemos dentro del campo de las matemáticas. Y es por esta razón que Descartes debe buscar dentro de las matemáticas lo que es responsable de la certeza y también pensar en qué medida se puede extender a otros objetos. Es decir, todo el gesto cartesiano va a consistir en investigar dentro del campo de esta matemática universal lo que hace que produce ciertas certezas para poder analizar en qué medida lo que produce esas certezas también se puede extender a los objetos no formales que encontramos fuera del campo de la disciplina de las matemáticas corrientes. La futilidad de las matemáticas, por un lado, y sin embargo también el hecho que hayan asombrado a los hombres desde su mismo surgimiento, dejan entender a Descartes que lo que yace de interesante en las matemáticas no se encuentra en sus resultados formales, que en realidad muy pocas personas son capaces de evaluar, sino más bien dentro de cierta verdadera matemática, cuyos rastros podemos encontrar, señala Descartes, desde la Grecia antigua hasta el siglo XVII. Y ahí, una vez más, pues no se debe olvidar que Descartes y el siglo XVII conoces avancen considerables en el campo de la matemática. Y para poder regresar a esta famosa matemática originaria o a esta matesis universalis, pues Descartes se va a cuestionar sobre la misma definición de las matemáticas. Si ven que si queremos utilizar a las matemáticas dentro de campos no matemáticos, pues debemos entender cómo funcionan esas matemáticas para saber qué es lo que hay en ellas que podemos extender a objetos no formales. Y Descartes nos precisa que lo que hay en esas matemáticas originarias y que se puede extender a todos los objetos de las otras disciplinas son en realidad dos puntos importantes, y es el hecho que esta famosa matesis universalis se ocupa ante todo de cosas que se pueden ordenar, así como de cosas que se pueden medir, que van a ser los dos conceptos claves de toda esta regla 4, pero también probablemente de toda la filosofía de Descartes. Hay en la filosofía de Descartes y de manera general en la filosofía moderna toda una obsesión por el orden y por la medida. Hacer filosofía
veremos eso en muchas ocasiones, casi siempre se trata de intentar ordenar y de intentar medir. Por esta razón, leamos las 6 o 7 líneas que son la misma definición que Descartes nos da de esta matemática universal. Cito una vez más la regla 4. Al cabo se nota que solamente supuestamente aquellas ciencias en las que se estudia cierto orden y medida hacen referencia a la mátesis, y que no importa si tal medida ha de buscarse en los números, en las figuras, en los astros, en los sonidos o en cualquier otro objeto, y que por lo tanto debe haber una cierta ciencia general que explique todo lo que se puede buscarse acerca del orden y la medida no adscrito a una materia especial, y que es llamada no con un nombre adoptado, sino ya antiguo y recibido por el uso, mátesis universalis, ya que en esta se contiene todo aquello por lo que las otras ciencias son llamadas partes de la matemática. Y tal como vemos en este texto, pues la clave de esta matemática universal y lo que le permite acceder a la certeza, pues es en realidad el orden y la medida. Son los dos parámetros según los cuales cosas pueden transformarse en objetos y por lo tanto entrar dentro del proceso de conocimiento que nos va a poder llevar a la certeza. Así, podríamos decir, para ir precisando nuestras definiciones, que un objeto es lo que dentro de una cosa puede ser sometido a cierto orden y a cierta medida. Por lo tanto, tal como ya habíamos señalado en varias ocasiones, pues un objeto de conocimiento, es lo que queda de una cosa después de que se le haya sometido al orden y a la medida. El secreto del conocimiento es entonces bastante claro en Descartes. Consiste simplemente en reducir todas las cosas que podamos reducir a lo que en ellas se puede ordenar y a lo que en ellas se pueden medir. Es decir, que vamos a ocuparnos dentro de las cosas de los únicos parámetros que pueden ser sometidos al orden y a la medida. Y si ven que esto, de cierta manera, pues es también lo que vamos a encontrar dentro de toda la filosofía moderna y que también ha influenciado al pensamiento dentro de la historia de la filosofía hasta hoy, cuando, por ejemplo, ciertas personas les van a decir que en el campo de la investigación todo lo que no es medible, de cierta manera, no existe, o de que todo lo que no se puede medir, es decir, todo lo que no se puede cuantificar, pues no son parámetros que deben entrar dentro del campo investigativo. Pues si ven como esta lógica en realidad viene directamente de la filosofía de Descartes y además viene de uno de sus textos más tempranos. Reflexionemos entonces, para ser un poco más precisos, sobre esos dos términos de orden y de medida. Si conocer es reducir o es tomar de las cosas únicamente los parámetros que de estas se pueden ordenar y se pueden medir, pues ¿qué significa realmente el problema del orden y el problema de la medida? Comencemos entonces por el problema del orden y preguntémonos, ¿qué significa que una de las condiciones de la objetividad sea el orden? Pues en realidad significa ante todo que una de las condiciones de la objetividad es por lo tanto la temporalidad y el tiempo, ya que ordenar siempre es precisar qué es lo que viene primero, qué es lo que viene segundo, qué es lo que viene tercero, etcétera, etcétera. Ordenar
siempre es ordenar en el tiempo. Incluso cuando estamos ordenando cosas dentro del espacio, por ejemplo, incluso cuando alguien dice, quiero ordenar mi casa, pues bien ven que el problema de ordenar su casa también es en última instancia un problema de tiempo, porque vamos a tener que decidir si comenzamos primero por esta sala en vez de otra, o si comenzamos primero por este piso en vez de otro. Es decir que cada vez que estamos hablando de orden, van a ver cómo casi siempre van a surgir las palabras de antes y de después. Tal como si la verdadera característica que encontraríamos escondida detrás del problema del orden siempre fuese un problema de tiempo. Pero hay que ir un poquito más allá y precisar este tema del tiempo, puesto que en realidad el objeto no es solo lo que puede darse en el tiempo, sino lo que el mismo sujeto puede poner en el tiempo. Si ven que no se trata de decir que hay ciertos objetos que se dan en el tiempo y otros no. No, el problema del orden o el problema del ordenar yace a partir del momento en el cual vamos a darnos cuenta que es el mismo sujeto que, al querer ordenar las cosas, las va a inscribir dentro de cierta temporalidad, que es una temporalidad que le impone el sujeto al mundo de los objetos. Así hay un verdadero proceso constructivista del objeto cuando hablamos en Descartes de esta temporalidad, puesto que el mismo Descartes dice de manera explícita que el orden del cual se está hablando en este caso no es realmente el orden de la creación de las cosas, sino que es el orden del conocimiento de los objetos. Ahí debemos distinguir dentro del campo del orden dos posibilidades diferentes que tendrán un papel muy importante a la hora de pensar el mismo concepto de metafísica en la filosofía de Descartes. Si ven que en la filosofía ordenar las cosas, es decir, determinar cuáles son primeras, cuáles son segundas, cuáles vienen antes, cuáles vienen después, pues se puede analizar desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, podemos imaginar un orden que sería un orden ontológico, que diría que en realidad ciertas cosas vienen antes que otras, pues simplemente porque fueron creadas antes que las otras. En este sentido, podríamos decir que, según esta lógica ontológica del orden, pues Dios viene antes de las diferentes criaturas, simplemente porque ontológicamente Dios existe antes que ellas, de la misma manera que ontológicamente el Creador existe antes de sus criaturas. Pero en realidad no es de este orden ontológico que nos va a hablar Descartes. Cuando Descartes nos habla de poner los objetos en orden para poder conocerles, nos va a hablar de un orden pensado desde el punto de vista del conocimiento. Es decir que no se trata de respetar el orden ontológico a partir del cual las cosas se crean las unas a partir de las otras, sino al contrario, se trata de decir que vamos a poner a los objetos en orden del conocimiento, por lo tanto vamos a intentar determinarlos como los objetos más simples deben venir antes de los objetos más complejos. Los objetos que son más puros, por así decir, que pueden entenderse en sí mismo, van a venir antes de los objetos para los cuales necesito ya disponer de una multiplicidad de conceptos para que yo pueda entenderlos. Por decirlo en pocas palabras, lo que viene antes en el orden cartesiano no es lo que fue creado primero,
sino lo que necesitamos entender de manera prioritaria para poder entender a las otras cosas que van a venir después. El orden en este caso es epistemológico y ya no es un orden ontológico. Y Descartes precisa que este orden dentro del cual se dan los objetos es el orden del conocimiento del sujeto, es decir que se trata de una verdadera puesta en orden por parte del sujeto. Y ahí pues habrán visto que, una vez más, incluso cuando vamos a hablar del orden de los objetos del conocimiento, pues es el sujeto que va a estar al centro de todo el proceso cognitivo. Y esto aparece explícitamente en los mismos textos de Descartes, esa idea según la cual coexisten dos tipos de órdenes diferentes, el orden ontológico y el orden epistemológico, pues esto aparece de manera explícita en la regla 12, cuyo texto les voy a citar ahora. Decimos en primer lugar que cada cosa debe ser considerada en relación a nuestro conocimiento de modo diferente que si hablamos de ella en cuanto existe realmente. Pues ahí vemos claramente que el orden de la epistemología no es el orden de la ontología y que persiste, de cierta manera, todo este movimiento de desrealización de las cosas a favor de la creación de los objetos por una especie de reducción de las cosas. Y con el problema del orden salimos así de manera definitiva de la vieja problemática platónica del eidos o de las ideas, de las cosas que dictaban su ley a los procesos cognitivos, ya que con la construcción de los objetos es el mismo sujeto que va a imponer su propia ley, su propia ley del entendimiento a la realidad. Y podríamos decir que en contra del orden de la creación de las cosas, orden que en última instancia siempre permanece para nosotros desconocido, pues es en realidad el orden del conocimiento de los sujetos y de las relaciones entre diferentes conocimientos que está al centro del método. Bien sabemos que en filosofía el problema del orden es uno de los debates más intensos, no solo en filosofía de manera general, sino aún más dentro de los estudios cartesianos. Y en realidad todos los grandes intérpretes de Descartes tuvieron que enfrentarse con el problema del orden. Y en realidad bien entendemos por qué razón el problema del orden es particularmente difícil en la filosofía de Descartes. Primero porque el orden está al centro de toda la problemática del método, tema que es probablemente uno de los temas más cartesianos en toda la historia de la filosofía. Tal como podemos verlo, por ejemplo, en la regla 5, el mismo método se define por el orden. Cito: todo el método consiste en el orden y disposición de aquellas cosas a las que se ha de dirigir la mirada de la mente a fin de que descubramos alguna verdad. Pero también, tal como lo hemos dicho, el orden del cual se habla es un orden que debe ser establecido y además creado por el sujeto. El orden no se descubre en las cosas, sino se impone a las cosas para transformarlas en objeto. Es por esta razón que pueden existir diferentes órdenes del conocimiento según los diferentes individuos, cuando en realidad no podrían existir diferentes órdenes si el orden fuese el orden de la creación de las cosas. Cito Descartes en la regla 7. Pero este orden de las cosas que se han de enumerar puede variar frecuentemente
y depende de la voluntad de cada uno. Así, cuando se trata de poner en orden y de orden de manera general en el método, Descartes siempre expresa el hecho que hay que comenzar por las cosas más simples y parece de hecho sentido común el pensar así, puesto que todos bien entendemos que es extremadamente difícil comenzar por lo más duro y comenzar por lo más complicado. Por lo tanto, el proceso de comprensión, una vez más, se hace mediante la reducción de las cosas complejas o de los objetos complejos a los objetos más simples. Es decir, vamos a comenzar por lo que nos es más fácil entender, no por lo que es más simple desde el punto de vista ontológico. Cito una vez más a Descartes. Todo el método consiste en el orden y disposición de aquellas cosas a las que se ha de dirigir la mirada de la mente a fin que descubramos alguna verdad, y la observamos exactamente si reducimos gradualmente las proposiciones complicadas y oscuras a otras más simples. Sin embargo, aquí, una vez más, hay que precisar en qué medida algo puede ser simple, ya que, una vez más, podemos imaginar una simplicidad ontológica. Por ejemplo, el átomo es ontológicamente simple, o al contrario, una simplicidad epistemológica que no tiene necesariamente por qué concordar con la simplicidad ontológica. La simplicidad ontológica implicaría que es simple lo que es un componente sin ser a su vez un compuesto. Pero no es de este tipo de simplicidad a la cual apunta Descartes, ya que, tal como él mismo lo escribe de manera explícita en la regla 6, cito, todas las cosas pueden ser dispuestas en ciertas series, no sin duda en cuanto se refieren a algún género del ente, como las dividieron los filósofos conforme a sus categorías, sino en cuanto pueden conocerse unas a partir de otras, de modo que cuantas veces se presente alguna dificultad, inmediatamente podamos advertir si sería útil examinar algunas otras primero y cuáles y en qué orden. Si ven ahí una vez más la gran oposición a la filosofía de Aristóteles con la idea de categorías o de géneros del ente, cuando Descartes nos va a decir que para la filosofía aristotélica el concepto de simple o el concepto de primero remite al orden ontológico de las cosas. Hay cosas ontológicamente simples y cosas ontológicamente complejas. Pues ahí ven una vez más el giro de la filosofía moderna al poner el sujeto al centro de la filosofía. Ya no se trata de determinar lo que es ontológicamente simple, sino lo que dentro del orden del conocimiento va a venir primero. Y dentro de los ejemplos que nos da Descartes para poder explicar esta redefinición de la primacía en el método y en el orden, pues es probablemente el ejemplo de lo relativo y de lo absoluto que es más sorprendente, puesto que en la regla sexta el mismo Descartes va a afirmar que la relación entre lo absoluto y lo relativo es ella misma relativa. Por así decirlo, la relación o la definición de lo que es absoluto y de lo que es relativo, pues la definición es ella misma relativa. Cito, en esto consiste el secreto de todo el arte, a saber, en que en todas las cosas observemos puntualmente lo más absoluto, pues algunas cosas, bajo un punto de vista, son más absolutas que otras,
pero consideradas de otro modo son más relativas. Así, lo universal es ciertamente más absoluto que lo particular, porque tiene una naturaleza más simple, pero también puede llamarse más relativo, porque depende de los individuos para existir, etc. Si ven entonces ahí que Descartes claramente nos está diciendo que desde el punto de vista del orden del conocimiento, desde el punto de vista de qué es lo que viene primero en el orden del conocimiento, pues en realidad desde este nuevo punto de vista no hay ninguna razón para que encontremos exactamente el mismo orden que dentro del orden ontológico. Bien es cierto que a lo mejor ontológicamente ciertas cosas son absolutas y otras relativas, pero no hay ninguna razón para que este carácter relativo o absoluto de las cosas se refleje dentro del carácter absoluto o relativo de los objetos. Podemos así concluir sin duda que si bien el conocimiento va a comenzar, tal como habíamos señalado antes, con la intuición, pues en realidad lo que puede aparecer dentro de una intuición es lo que queda de las cosas después que nosotros mismos como sujetos las hayamos puestos dentro de un orden epistemológico. Hay así en Descartes la coexistencia de dos mundos, lo que Jean-Luc Marion llamó una esquizocosmia, es decir, hay dos mundos que coexisten, lo que hace en realidad de este racionalismo una visión mucho más compleja del mundo que lo que podríamos pensar. Por un lado está el mundo de las cosas, que responde al orden ontológico de la creación, pero del otro lado está el mundo de los objetos, un mundo completamente reducido y por eso un poco fantasmático. En realidad, un mundo sin cualidades en el cual todo es espacio, tiempo y cuantidad. Y bien ven que uno de los problemas para Descartes será de saber, pues, cómo podemos estar seguros que los dos mundos pueden tocarse en algún momento para que mis conocimientos sean también conocimientos que tengan alguna relación con la realidad. Y tal como habíamos señalado, es sobre este punto que intervendrá más tarde el concepto de Dios, justamente como garante de este encuentro misterioso entre los dos mundos. Pero podemos ver también de inmediato diferentes problemas que van a surgir en la obra posterior de Descartes. Porque, si bien una de las condiciones de la objetualidad es la temporalidad, y sobre todo el hecho que las cosas deben ser sometidas al tiempo o ordenadas dentro del tiempo para poder transformarse en objetos, pues ¿qué va a pasar con las cosas que no pueden serlo? ¿Será que permanecen de manera definitiva fuera del proceso cognitivo? ¿O será que vamos a encontrar alguna manera para decir que, sin embargo, podemos conocerlas utilizando otros mecanismos? Y en realidad, estos objetos que no pueden ser fácilmente sometidos a la condición del tiempo, es decir, al orden, pues no son objetos pequeños dentro de la historia de la filosofía. De ahí la dificultad con la cual se va a enfrentar Descartes. Por ejemplo, si es que asumimos que para que una cosa sea cognoscible, debo poder reducirla en tanto que objeto gracias al parámetro del tiempo. Pues, ¿qué va a pasar dentro de esta filosofía del conocimiento con el concepto de Dios? Puesto que si Dios existe, es necesariamente
atemporal, es decir, que no se puede someter a las diferentes categorías del tiempo. Será entonces que, al reducir el proceso cognitivo a una de sus características temporales, Descartes ya no podrá pensar el hecho que podamos llegar a conocer a Dios, pues esto es lo que deberemos aclarar en las meditaciones metafísicas. Pero lo mismo sucede, para tomar un ejemplo menos importante, menos grande y absoluto que el concepto de Dios, pues si ven que lo mismo sucede, por ejemplo, para el amor. Habrán notado que el amor es este afecto extraño que paradójicamente solo puede existir al infinito, o que como mínimo solo puede decirse para siempre. Bien ven que nadie puede decirle a una persona: voy a amarte para 2 semanas, o me comprometo a amarte para 10 años. Es decir, que en el momento en el cual decimos te amo, este te amo debe necesariamente ser al infinito, debe necesariamente ser para siempre. Obviamente, todos sabemos que este para siempre encontrará dificultades, encontrará problemáticas que van a hacer que tal vez, probablemente, este para siempre no lo sea. Pero esto no quita el hecho que en el mismo momento en el cual decimos te amo, pues este te amo debe ser un te amo para siempre. Tal como si en realidad la única temporalidad posible del amor fuese la eternidad y por lo tanto una especie de atemporalidad. Si ven que poner al amor dentro del tiempo, ubicarlo dentro de alguna temporalidad, pues al parecer es necesariamente perderlo. Si este es el caso, pues también podríamos imaginarnos que entonces la filosofía de Descartes, tal como no va a poder pensar algún conocimiento de Dios, tampoco podrá conocer, por ejemplo, algún conocimiento de lo que es realmente el amor, puesto que estas dos cosas no pueden transformarse en objetos de conocimiento, puesto que no podemos temporalizarlas. Así, poniendo cierto tipo de límite a la objetidad, tal vez Descartes se condene a pensar también más adelante los márgenes de esta objetidad y sobre todo el problema muy difícil que consiste en saber qué vamos a hacer con los diferentes objetos que van a permanecer por fuera de los márgenes de lo que es cognoscible. Entonces, si ven, hago un pequeño resumen de lo que hemos dicho para cerrar la sesión de hoy. En esta regla 4 hemos vuelto a ver que en última instancia incluso el método tan importante en la filosofía de Descartes va a tomar como modelo a la matemática, pero no a la matemática corriente que produce verdades matemáticas, sino a una matemática universal que permite extender las calidades de la matemática, es decir, el hecho que sean capaces de alcanzar la certeza, a objetos no formales que ya no son objetos matemáticos. Y al reflexionar sobre esta matemática universal, Descartes encuentra 2 características fundamentales que fundamentan el éxito de esta matemática universal, que es que esta matemática universal se ocupa del orden y se ocupa de la medida, o más bien, se ocupa de las cosas que podemos ordenar y se ocupa de las cosas que podemos medir. Y tal como hemos señalado, lo que se esconde en realidad detrás de la idea del orden, que es el primer parámetro de la objetualidad, pues detrás de este parámetro del orden, lo que se esconde es el criterio del tiempo, es el criterio de la temporalidad. Para poder reducir las cosas a
objetos del conocimiento, pues debemos poder ordenar estos objetos, es decir, insertarlos dentro del tiempo para que podamos decir cuáles vienen antes y cuáles vienen después. Pero obviamente esto se paga tal vez de un precio extremadamente alto, que es justamente el precio que debemos pagar a la hora de decir que tal vez no todos los objetos de la filosofía puedan fácilmente someterse al criterio del tiempo y al criterio de la temporalidad. Tal vez existan objetos o tal vez existan cosas que de por sí escapen al criterio del tiempo y que por lo tanto no se puedan conocer. Esto no quita, obviamente, que estos objetos, que estas cosas, hemos visto dos, el amor y Dios, pues esto no quita que esas cosas tal vez como mínimo se puedan pensar, lo que no es exactamente la misma cosa que conocer, y que a lo mejor existan otros instrumentos que no sean el entendimiento humano que nos permitan acceder a ellas. Pero como mínimo vemos en esta regla 4 que, por un lado, al cerrar el mundo de los objetos por este criterio del tiempo, pues Descartes garantiza que podamos extender el modelo de la certeza a las ciencias que se ocupan de cosas no formales, pero también corre el riesgo de haber excluido, si no de la filosofía, como mínimo de los procesos cognitivos, del campo del conocimiento, a ciertos objetos que podrían parecer como objetos absolutamente fundamentales dentro de la historia de la filosofía. Y si ven que, de cierta manera, esta frontera pues es una de las fronteras que vamos a encontrar también a lo largo del siglo XX, que es la frontera que muchas personas antimodernas o contramodernas van constantemente a denunciar. Cuando constantemente se va a escuchar personas decir que la modernidad redujo todo al mundo de los objetos y que por lo tanto nosotros seres humanos pues pensamos que podemos dominarlos, que podemos utilizarlos, pero que en realidad tal vez no sea cierto que la totalidad de las cosas del mundo existan o puedan existir bajo la modalidad del objeto. Por ejemplo, no es obvio que el animal sea un objeto. No es obvio que la naturaleza sea un objeto. No es obvio que el otro sea un objeto o pueda ser un objeto. Entonces, si ven que al establecer esta frontera de la objetualidad, también ya entendemos cómo se va a poner en marcha cierta crítica a la modernidad que nos va a llevar hoy en día a la postmodernidad, es decir, en gran parte al hecho de decir que el haber querido reducir la totalidad de los existentes a simples objetos fue un error catastrófico. Con esto cerramos la sesión de hoy y la próxima vez, en la última sesión que dedicaremos a las reglas para la dirección del espíritu, nos ocuparemos ya no del problema del orden, sino del problema de la medida. Y veremos cuál es esta segunda condición que establece Descartes para que las cosas puedan transformarse en objetos del conocimiento. E intentaremos mostrar, ya les adelanto algunos puntos, que si bien detrás del concepto de orden se escondía el problema del tiempo o el problema de poner en el tiempo, pues detrás del problema de la medida se esconde en realidad el problema del espacio. Y veremos en última instancia que lo que llamamos un objeto del conocimiento es lo que de una cosa se puede temporalizar y se puede también espacializar. Es lo que veremos en nuestra última sesión sobre las reglas para la dirección del espíritu. Dentro de una semana
Muchas gracias por haber asistido a la sesión de hoy. Nos vemos en una semana. Muchas gracias.